Hola a todos. Hoy yo voy en la lancha a la isla Cerralvo y voy a enseñarte cómo puedes vivir desde el mar. Soy Jaime, Natureman J, soy de Inglaterra y disfruta del video y no olvides suscribirte y dame a gusto. Disfruta. Estoy paseando por almeja pura, todo en uno respiro. Eso es una almeja pura. Necesitas cortar en el medio al mátalo. Cuando está muerto, tú puedes harlo abrir. Asegúrate de tomar ambos lados. Necesitas cortar el carne desde el lado adjunto a la roca. Nunca ponerlo tus dedos al dentro hasta la está muerto. Ellos son muy fuertes y puedes sostenerte abajo. Entonces cuídate. Es muy importante a tomar un selfie. Este es porque es muy importante cortar el carne desde el bajo lado. Si tú olvidas todas las pescas, cómelo antes de puedes volver abajo. Pero, suerte para mí, hay dos más. Oh my god. ¿Quieres? Sí, that's grass. Oh. Callo. 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 ¿Conejo? ¿Crees? No. So, Jaime. ¡Rico! Ya. Jaime. Adela, ¿me dices? Soy el mejor. ¿Me dices? Oh, dime ya. Jaime. Adela, ¿te gusta mi canal? Sí, Jaime, es el mejor. ¿Y qué necesitas hacer? Oh, necesito suscribir y te gusta y otros. Sí, exacto, Adela. Muy bien. ¿Y a dónde pueden encontrar? Abajo. Ok, vamos a encontrar almejas chocolate. A buscar para dos ojos blancos, pero cuando eres más cerca, los ojos se esconderán bajo la arena. Necesitas poner tus dedos abajo la almeja y alarlo afuera. Muy fácil, güey. Próxima, necesitamos prepararlos. Primero, poner la cuchilla en el medio de la almeja. Golpea muy fuerte a abrir. Eliminar toda la mierda y limpiar en el agua. Mi pinche pantalón favorito están muertos. Y sacar el carne desde la concha para agregar limón. Eliminar toda la mierda otra vez y listo. ¡Rico! ¿Otra vez?
Aquí es un pez pompano que yo disparé. No tengo un video de lo disparar, pero esto es como puedes prepararlo. Muy rico. Y Sergio tiene. ¿Quién quiere sashimi? Mi pinche mano fue sucio del bajo de concha. Y luego dejé caer el sashimi. Jaimito. Pinche Jaime. Estamos muy suerte porque aquí en el mar de Cortés es uno de únicos lugares en el todo mundo a donde puedes ver gigantes mantarrayas. Este es solo un niño, pero él es más o menos 3,5 metros largo, punto a punto. Espero que hayas aprendido mucho sobre vivir desde el mar. Si te gusta mi video, por favor, no olvides darme gusta y escribir aquí o no sé, pero suscribir. Gracias.